¿Les parece familiar este producto notable? Sí, es una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados también podemos utilizarlo cuando de factorizar se trata. Veamos algunas expresiones en las que se muestra una diferencia de cuadrados. Vamos a presentar unos cuatro términos o cuatro expresiones que claramente se nota que son diferencias de cuadrados. ¿Por qué? Una porque presentan el signo menos y otra porque sus términos son términos cuadráticos. ¿Cómo se factoriza esta diferencia de cuadrados? Veamos en el primer caso, en dos binomios, en la que cada término de estos binomios es la raíz cuadrada de esta diferencia. Veamos el segundo caso. También tenemos dos binomios, una suma y una diferencia. O puede ser una diferencia o una suma. Después de todo, el orden de los factores no altera el producto. Veamos la solución del tercer caso. Bien, allí tenemos la unidad, es una expresión cuadrática. La raíz cuadrada de 1 y aquí la raíz cuadrada de 9, de a cuadrado, de b cuarta, de c sexta y de d octava. Estas son sus raíces cuadradas. Bien, en una fracción también podemos nosotros, tanto el numerador como el denominador, deben tener la raíz cuadrada para poder decir que su factorización es esta expresión. Ahora pasemos a otro producto notable que también anteriormente hemos trabajado. Es una suma y diferencia de cubos. Si estos dos factores me da igual a una suma de cubos y estos otros dos factores me da igual a una diferencia de cubos, entonces la pregunta es, ¿a qué es igual esta suma de estas dos expresiones? ¿O a qué es igual a esta diferencia de estas dos expresiones? Si estas dos expresiones tienen raíz cúbica, entonces estamos hablando de una suma de cubos. Y en este caso, estamos hablando de una diferencia de cubos, puesto que todos estos términos tienen raíz cúbica. Por lo tanto, el desarrollo de la primera expresión será, como primer factor, al sacarle la raíz cúbica de cada término, tendríamos esta expresión. La raíz cúbica de x cubo es x. La raíz cúbica de 8 es 2. La raíz cúbica de b a la 12 es b a la cuarta. Ese sería el primer factor de la suma de cubos. Y el segundo factor sería una expresión, un trinomio, en la que la primera y la última expresión son expresiones cuadráticas de estos dos primeros términos. El cuadrado de x es x al cuadrado y el cuadrado de 2 es 4. El cuadrado de b a la cuarta es b a la octava. Y este segundo término es la multiplicación de estos dos términos. Aquí está el 2, el b a la cuarta y el x. Este trinomio, como segundo término, siempre va a tener el signo negativo. Ahora, en la siguiente diferencia de cuadrados tendríamos aquí como primer factor la raíz cúbica de 27 es 3. La raíz cúbica de m a la sexta es m al cuadrado. La raíz cúbica de x a la 12 es x a la cuarta. Y como segundo factor sería un trinomio, pero acá este trinomio igual que el anterior, este primer término sería el cuadrado de este primero, de 3m al cuadrado. Y este último término sería el cuadrado de x a la cuarta, que sería x a la octava.
y este segundo término es la multiplicación de ambos términos de este primer binomio o primer factor. Aquí está 3m cuadrado x cuarta, 3m cuadrado x cuarta. Este trinomio todos son positivos. Entonces, en una diferencia de cubos, el primer factor es una diferencia y el segundo factor es un trinomio en la que todos sus términos son positivos. En una suma de cubos, el primer factor es una suma y el segundo factor es un trinomio en la que sus signos son alternos, positivo, negativo, positivo.